Bueno, muchas gracias a todos por venir. Soy Marta Hidalgo de la fábrica de lospeques.com, un blog de manualidades, de educación, maternidad, productos infantiles y bueno, sobre todo hablo en el blog de recursos creativos que pueden servir a madres, padres y docentes a la hora de pues hacer actividades a lo largo del curso escolar y también en momentos de ocio. Entonces os voy a contar un poco lo que vamos a ver hoy en esta media hora. Primero vamos a ver un caso real, una situación que se nos puede dar a todos en cuanto relacionado con el ámbito de las manualidades y le vamos a dar una solución. Luego vamos a ver 5 manualidades o ideas creativas que me las he traído aquí para que luego en una tercera parte, si os parece, podamos ver, probar lo que queráis, hacerme las preguntas que queráis y bueno, pues verlo siempre en vivo parece que es un poco mejor, ¿no?, que verlo en la presentación. Y luego antes de iros, como yo hago muchos imprimibles y moldes gratuitos en el blog que tengo, os he preparado unos sobrecitos con unos imprimibles para que os llevéis antes de iros, ¿vale? Que no se os olviden que los tengo aquí preparados. Vale, pues vamos con ello entonces. Empezamos. Bueno, como os comentaba, vengo a compartir hoy con vosotros recursos creativos que nos van a ayudar en el curso escolar y también en momentos de ocio, que podemos adaptar a cualquier edad, a cualquier situación, que nos van a permitir pasar pues momentos felices, momentos entrañables en familia y con los que además de aprender, pues también nos vamos a divertir, que es de lo que se trata a la hora de hacer manualidades y este tipo de cosas. Bueno, pues son recursos creativos para mentes inquietas. Esto es un poco todo lo que vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues no sé si alguna vez os ha pasado, si en algún momento a alguien se le ha dado esta situación que os voy a comentar ahora. Si no se os ha dado nunca, seguramente os pasará a lo largo del curso, os pasará alguna vez en la vida. Llega vuestro hijo a casa, vuestra hija a casa, con un trozo de cartón y una nota de la profesora que dice: construye algo creativo y original para mañana. Entonces, si os ha pasado esto alguna vez, igual entráis en ese momento en pánico, vais corriendo a Google y metéis en el buscador manualidades de cartón, os van a salir 1 millón de resultados. Después de llevar 1 hora buscando y buscando, pues vais a empezar a pensar que no encontráis nada, que todo os parece complicado, no les va a gustar a los niños. Entonces vamos a entrar en un bucle de mensajes autodestructivos un poco agobiantes en este plan, ¿no? No encuentro nada, no sé hacer nada, no soy creativo o no soy creativa, no se me dan bien las manualidades, que esta frase a mí me la repiten 20.000 veces, yo creo que es la que más escucho normalmente. No puedo ayudar a mis hijos, van a llevar al cole cualquier chapuza, ¿vale? Bueno, pues esto no puede ser, hay que parar y... Ahí, parar, ¿vale? Parar y lanzarnos este mensaje, ¿vale? Todos podemos ser creativos, solo tenemos que creer que podemos serlo. Mirad, por ejemplo, mi hijo Yago, de 2 años y medio, lo creativo que es con esta edad. El otro día, por ejemplo, se puso a decorar la habitación y los muebles del IKEA ahora tienen lunares de colores, se han quedado mucho más bonitos. O por ejemplo con los pinceles, él se pone a pintar y es que le encanta y la verdad que hace cosas súper chulas. Por eso os digo que todos podemos ser creativos. Entonces en una situación de estas, lo primero, esa frase en la mente, ¿vale? Entonces, tenemos el trozo de cartón, la notita del profesor o la profesora, vamos a Google, nos hemos encontrado un montón de resultados, estamos un poco agobiados, pero de repente tenemos esta frase en la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos solucionarlo. ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues respondemos a 5 preguntas básicas. Primero, ¿de cuánto tiempo dispongo? Muy importante el tiempo. Igual a lo mejor en Google hemos visto hacer unas forfuchas o cómo hacer un corazón de crochet o yo que sé, algo súper elaborado. No tenemos tiempo para hacer eso. Nos han mandado una manualidad para mañana, entonces tenemos que pensar en algo mucho más fácil y mucho más corto, ¿vale? Luego, ¿qué materiales tengo en casa? Muy importante, a lo mejor no nos da ni siquiera tiempo a salir a comprar, entonces muchas veces en casa tenemos muchísimas cosas para hacer manualidades que ni siquiera
hemos parado a pensar que las tenemos y la verdad que son súper útiles, sobre todo elementos de reciclaje, témperas y demás. Bueno, luego los iremos viendo. ¿Vale? En tercer lugar, en qué etapa o momento de aprendizaje se encuentra mi hijo. Por ejemplo, yo con mi hijo de 2 años y medio, pues no tiene sentido hacer una manualidad sobre los invertebrados, por ejemplo. Me tengo que adaptar a lo que está viendo él, que son colores, formas, bueno, pues un poco conocer el entorno y demás. Y luego la cuarta y la quinta, muy importante, en la manualidad siempre tengo que pensar en elementos que a mi hijo o a mi hija le gusten y que con ellos se sienta motivado, y otros elementos que también me gusten a mí, que voy a hacer la manualidad con él y yo también me siento motivada. ¿Vale? Una vez que hemos respondido a estas 5 preguntas, en un porcentaje alto, seguro que hemos encontrado la manualidad perfecta para nosotros y nuestras circunstancias. Y si no lo hemos encontrado, seguramente tendremos un montón de ideas en la cabeza que podemos trasladar a un papel para dar con esa manualidad perfecta. ¿Cuál fue la manualidad que nosotros hicimos? Que la he preparado para este caso, pero si se nos diera esta situación, pues esta. Puzzles de cartón, una manualidad muy sencilla, la hemos hecho con ese trozo de cartón que nos ha dado la profesora. Simplemente hemos utilizado témperas que yo habitualmente tengo en casa, hemos empleado el factor tiempo que os comentaba antes, es muy rápido de hacer, he metido cosas que Yago está aprendiendo ahora o que ya ha aprendido, mi hijo Yago, por ejemplo, como son las formas, el hacer puzzles, y luego he metido un elemento que nos gusta y nos motiva a los dos, como es, por ejemplo, pintar con pinceles. Le encanta a él y me encanta a mí. ¿Vale? Entonces esta es la solución al problema que se nos ha planteado, a la situación que se nos ha planteado, por si en algún momento se os plantea, para que veáis que muchas veces tenemos en casa materiales o podemos hacer manualidades muy asequibles económicamente, y con muy poquitas cosas, con cartón, témperas y poco más, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Ahora vamos a ver 5 manualidades o ideas creativas que podemos hacer en familia. He hecho una selección de las que más me han gustado, ¿vale? Espero que os gusten. Bueno, las 5 manualidades o ideas creativas que vamos a ver a continuación las podemos hacer en familia, como os decía, nos van a asegurar momentos divertidos, pero también momentos de aprendizaje. Podemos adaptarlas a cualquier edad o situación, y lo que os comentaba, muy importante, no suponen un gran desembolso económico. Casi siempre podemos utilizar materiales que tenemos en casa. Entonces vamos con las primeras, ¿vale? A ver. Bueno, estamos rodeados por millones de piedras que tenemos a nuestro alrededor, que pasan normalmente desapercibidas, y bueno, con un montón de colores diferentes, texturas, formas, etcétera. A principios de verano empezamos a pintar piedras. Mi hijo todos los días me pedía pintar piedras. Desde el primer día que lo probó, todos los días me lo pedía. Y yo empecé con él a pintar piedras, y es que es como terapéutico. O sea, resulta la manualidad como terapéutica. Es que a mí me encanta pintar piedras, y a él igual. Por eso digo que es una manualidad súper recomendable para hacer en familia. En septiembre las piedras que empezamos a pintar se volvieron pues mágicas, y esto es lo que conseguimos. Mi hijo Yago sobre todo hizo las piedras de colores, luego hizo unas con mezcla de varios colores porque se puso él a ser creativo y empezó a innovar, y bueno, pues esto es todo lo que me salió a mí poquito a poco, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer las piedras mágicas? Es una manualidad muy sencilla, solo necesitamos piedras, algo para pintar, y luego dejar que nuestra imaginación y nuestra creatividad fluyan. Los materiales para pintar van a ser distintos dependiendo de la edad. Por ejemplo, con los más chiquitines vamos a utilizar témperas. Con las témperas, por ejemplo, luego las vamos a ver, pero por ejemplo estas piedras están pintadas con témperas, estas de aquí, y por ejemplo la mariquita también está pintada con témperas. Quedan muy bien. O sea que, aunque los utilicemos con los más pequeños de la casa, también lo podemos utilizar con niños más mayores. Las témperas quedan genial con las piedras. Luego, con niños un poquito más mayores, se pueden utilizar ya rotuladores. Yo siempre recomiendo que sean súper wasables para que se puedan ir bien de la ropa, de las manos, etcétera. Y para los adolescentes y los adultos ya tenemos otros materiales que son rotuladores permanentes, que quedan muy bien en las piedras. Por ejemplo, este búho lo he pintado con estos materiales, luego lo veremos en la mesa, os enseño los rotuladores, y
estas piedras también, estos son con rotuladores permanentes, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la demás, luego las vamos viendo en la mesa para que las veáis en vivo, que quedan más, siempre pues parece que se aprecia mejor todo. Vale, esta es la segunda actividad que os quiero proponer, las pegatinas caseras. Nos hemos puesto esta semana a crear, bueno, desde la semana pasada hasta esta, a crear pegatinas de múltiples formas y nos lo hemos pasado en grande. Primero, hemos creado pegatinas con folios adhesivos, pinturas o rotuladores, dependiendo de los peques hemos utilizado unas u otras, forro de libros y tijeras. O sea, simplemente en un folio adhesivo hacemos un dibujo, lo recortamos y eso ya puede ser perfectamente una pegatina. Ahora, si queremos que le dé ese toque de brillo que tienen las pegatinas por encima, poniendo el forro de libros y recortando, queda genial. Luego, otra forma de hacer pegatinas, con formas de goma eva, recortamos diferentes formas de goma eva, como veis aquí, y les ponemos por la parte de atrás un trocito de cinta adhesiva de doble cara. De esa manera podemos hacer pegatinas con otro tipo de materiales y, por ejemplo, con cualquier objeto que tengamos por casa, por ejemplo, diferentes objetos de un mismo color. Queremos trabajar con un niño más pequeño un color concreto, pues buscamos un montón de cosas que tengamos por casa de color rojo, objetos pequeños, les ponemos un trozo de cinta de doble cara por detrás y, por ejemplo, los podemos pegar en un círculo rojo que hagamos y los vamos como almacenando o aglutinando por colores. También por texturas, podemos hacerlo con otros elementos por texturas. Y luego, como os comentaba al principio, yo, como hago muchos imprimibles y moldes en el blog, he creado esta semana unas pegatinas caseras que, bueno, en los sobres que os vais a llevar os he metido una tira, son unas pegatinas que he diseñado yo, y estas pegatinas pues ya estarían listas también, si las imprimimos en folios adhesivos, también estarían listas para recortar, pegar y hacer lo que queramos, decorar, hacer historias, cuentos, lo que queráis, pictogramas, se pueden hacer muchísimas cosas con las pegatinas, dan mucho juego. Y luego, por ejemplo, con las pegatinas, también podemos hacer pegatinas mediante sellos, que es la siguiente manualidad que vamos a ver. Yo no sé si alguna vez habéis hecho sellos reciclados en casa, con algún material que tengáis o algún sello que tengáis comprado. Bueno, esta manualidad también es muy recomendable para hacerla en familia. Os explico, yo estos sellos de aquí arriba, que tengo aquí uno para que lo veáis, simplemente con un trozo de poliespan, un trocito de goma eva con la forma que queramos, y si queréis añadir una pajita para cogerlo mejor o bien con la mano, se impregna en la témpera y se estampa. Y esto, pues los niños más pequeñines, para hacer dibujos, como todavía no tienen el trazo, no pueden hacer los dibujos, pues la verdad que es súper divertido porque pueden crear formas que a lo mejor no pueden dibujar todavía, y la verdad que es bastante entretenido. Luego podemos hacer también sellos con, bueno, botellas, tapones, cilindros de papel higiénico, envases de Petito yogur, incluso con cosas de nuestro entorno. Por ejemplo, mirad esta hoja, ahora en otoño, si la pintáis de verde, de amarillo, de naranja, los colores del otoño, y la podéis plasmar en un papel, podéis hacer unos murales del otoño, unas manualidades ahora súper bonitas, y lo de la hoja yo lo recomiendo, que queda muy bien. También se pueden utilizar otros elementos, por ejemplo alimentos, por ejemplo las propias piedras, pero vamos, os recomiendo lo de la hoja porque queda muy bien. Entonces, para los sellos necesitamos, como os comentaba, fundamentalmente materiales reciclados, témperas sin pinceles, porque hay veces, por ejemplo, en el caso de la hoja, que si no está bien repartida la pintura, no queda del todo, sobre todo la forma. Intentar, si lo hacéis, extender bien la témpera por el borde, aunque luego en el interior queden zonas blancas, no pasa nada, queda bonito, pero para marcar lo que es la forma de la hoja. Y luego, como siempre os digo en todas las manualidades, dejar que fluya la imaginación y la creatividad, que al final es lo mejor con lo que nos quedamos en estas cosas. Vamos con la siguiente, con la cuarta manualidad, postura creativa. Bueno, os cuento, mi madre
me contaba que de pequeña, bueno, como antiguamente, los niños iban a unos colegios, las niñas a otros, y las niñas daban costura y los niños no aprendían a coser. Entonces, bueno, pues yo me he propuesto que mi hijo Yago aprenda a coser, por lo menos a coserse un botón, si no sabe coserse el dobladillo del pantalón, pero por lo menos que aprenda a coser. Entonces, la idea de hacer este taller de costura creativa es hacerlo con niñas, hacerlo con niños y hacerlo con niños de todas las edades, niños y niñas de todas las edades. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar la costura creativa a niños más pequeños que todavía no pueden manejar las agujas o a niños un poquito más mayores que ya tengan ese manejo. Pues a ver, con los más pequeños podemos utilizar cartulinas de colores o goma eva, que son materiales muy fáciles de usar, una perforadora de círculo y unos hilos, bueno, unas bobinas de hilo que se llaman hilos de cola de ratón, que son hilos muy buenos para utilizar con niños porque no son ni excesivamente finos ni excesivamente gruesos y se deslizan bien, entonces los niños los suelen manejar bastante bien. Mirad, por ejemplo, bueno, la idea es que empecemos a hacer este tipo de costura creativa con estos materiales, pues en línea recta, en zigzag, en aspa, dando la vuelta, bordando, como queráis. Mirad, por ejemplo, este corazón, ¿vale? Simplemente el meter el hilo, el sacarlo, ya, aunque no utilicen las agujas, van cogiendo el concepto de coser. Y como hemos visto aquí, están expuestos aquí, mirad, pues por ejemplo en aspa, en línea recta, en diagonal, pues bordeando, en vertical. Hay 1000 formas de aprender a coser de manera creativa, de manera fácil y sin complicarnos mucho y que los niños puedan empezar a comprender lo que es el concepto de coser. Y bueno, con los más mayores, luego os las enseño, ya incorporaríamos agujas de plástico. He puesto aquí para más de 5 años, pero bueno, depende un poco de cómo sea el niño, de cómo sea nuestro hijo y si estamos pendientes también nosotros, los adultos, de ellos, igual lo pueden manejar, pero con nosotros al lado. Estas agujas no traspasan la tela, o sea, no pinchan, por decirlo así, son afiladas, pero no pinchan, entonces realmente lo pueden utilizar los niños. Lo único que con niños más pequeños, el único peligro que se lo pueda meter en un ojo, o sea, por eso tienes que estar un poquito más pendientes, ¿vale? Pero bueno, con estas agujas pueden aprender a coser, siempre pues ensamblando o uniendo trozos de tela, o si queréis, no solo ensamblando o uniendo trozos de tela, sino que podemos unir esos trozos de tela creando formas o creando objetos creativos. Pues por ejemplo, yo me puse a recortar cuadrados y hicimos un tren, ¿vale? El tren está un poco accidentado porque mi hijo ayer pegó un tirón, pero bueno, luego lo veis, ¿vale? Mirad. Luego lo veis del todo, luego lo veis en la mesa mejor, ¿vale? Pero bueno, el caso es que con la costura creativa, con los trozos de tela, se pueden hacer muchas cosas para que los niños aprendan a coser, que es de lo que se trata, se diviertan y bueno, pues comprendan lo que es el concepto de la costura. Y bueno, con los útiles de coser se pueden hacer también otras cosas y ya terminamos con la última manualidad, como por ejemplo una sonrisa. Esto yo lo llamo sonrisas transformadas. Esta es una idea que se me ocurrió el año pasado, propuse un reto en internet, simplemente consistía en que con las cosas que tenemos a nuestro alrededor formásemos sonrisas y con el único objetivo de sonreír. Participaron muchas mamás, muchos papás, se animó muchísima gente, os he traído una muestra de todas las sonrisas que participaron, o muchas de ellas, ¿vale? Os he traído algunas de ellas. Mirad, por ejemplo, qué cosas más originales. Y bueno, esto se puede hacer una tarde de lluvia, esto se puede incorporar en el día a día, un día que estemos enfadados, te puedo poner una sonrisa con gomets en el frigorífico y igual el enfado se acaba en 2 segundos.
¿vale? Entonces esto es otra idea más que os la recomiendo porque se pueden utilizar elementos del entorno y la verdad que es súper divertido para hacer con los niños. Y ahora hemos terminado con lo que es la presentación. Ahora, si queréis, podemos ver en la mesa lo que son las manualidades, por si me queréis preguntar algo, si queréis probar alguna de las cosas que hemos visto, ¿vale? Y antes de ponernos con ellos, digo, yo, como os comentaba, hago moldes imprimibles gratuitos que tengo en el blog. Entonces, como no los he podido traer aquí porque era imposible traer más de 200 imprimibles, yo os voy a pasar una hoja para que quien quiera, yo le mando un email la semana que viene, a finales o la siguiente, con todos los enlaces a todos los imprimibles para que los tengáis como recursos a lo largo del curso o, bueno, pues en momentos de ocio que seguramente os vengan bien, que no es porque los haya hecho yo, que de verdad que luego son cosas útiles y que vienen bien, ¿vale?